Bueno, listo. Chicos y chicas, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien. Muy bien, usted. Sí, profe, todo bien. Muy bien, profe. De 10, bueno. Así tiene que ser. Hacemos una cosita. Por ahí en otros cursos se ingresa Enzo y toma asistencia, pero lo mismo, escriban por WhatsApp en el grupo los presentes, ¿sí? Así queda un registro. Ponen el nombre, ¿sí? Ponen presente y nada más, ¿sí? Bueno, De 10. Bueno, cambiamos. Cambiamos por la hojita. ¿Sí? Vamos a ver el grupo, tenemos adelante. 200 millones de grupos, ya no sé cuál es cuál. Bueno, tenemos acá la hoja. Vamos a entrar con la unidad 3. ¿Sí? Que es introducción a la programación. Vamos, todavía. ¿Sí? Se lee, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, un Bueno. poco, sí. Después les saco fotos y les envío, digamos, para que si no es tan claro, digamos, no se hagan problemas, ¿sí? Bueno, esto es el núcleo de lo que va a ser Informática 1, ¿sí? Que mueve bastante el tema de programación, ¿sí? Concretamente en lenguaje C, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que ver y discutir es el concepto de qué es lo que es un programa, ¿sí? Un programa, digamos, tiene múltiples acepciones o usos en diferentes ramas, no necesariamente la programación digital. Ustedes vieron que en muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Tenemos el concepto de programa, ¿sí? Por ejemplo, el programa de actos de una escuela, ustedes lo escucharon hablar, ¿no es cierto? ¿En qué consiste un programa de actos de la escuela? ¿Sí? Estefano, Alan, Quispe, ¿podría silenciar el micrófono? ¿Sí? Después hay otro más que tiene abierto el micrófono. Hay uno que no tiene el nombre. Pongan todos la descripción, ¿sí? Preferentemente pongan apellido y nombre para que sea más fácil ubicarlos a ustedes, ¿sí? Pongan Valdés Agustín, Quispe, Alan, ¿sí? Por favor, ¿sí? Bien. No hay problema, no hay problema. Bueno, el programa de la escuela, ¿sí? Un programa, digamos, es cuando decimos ingresa las banderas de ceremonia, ¿sí? Habla el director, habla un docente, habla un alumno, ¿sí? Y se hacen palabras alusivas y después se retiran las banderas de ceremonia. Ese es un programa de actos, ¿no es cierto? Todos lo conocen, ¿no? ¿Cómo, profe? Sí, sí. Que si todos conocen, digamos, ese ejemplo de un acto de escuela, de un programa de actos de una escuela, Sí, profe. Sí, profe. de 10. Bueno, entonces se aplica ahí, se aplica, por ejemplo, cuando tenemos que comprar un lavarropa en la vida cotidiana, los lavarropas más completos son los que tienen más programas, o sea, más pasos, ¿sí? Que se aplican. Entonces también podemos ver en cuestiones de los electrodomésticos también un programa. Y obviamente tenemos en la clásica concepción de un programa, es cuando hacemos algo de programación, ¿sí? ¿Qué podemos decir que es un programa? Es una secuencia, ¿sí?
de pasos, ¿sí? Que tiene inicio y tiene fin, ¿sí? Y con un determinado objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, eso lo podemos utilizar como un concepto de manera amplia, ¿sí? ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros cuando hablamos de secuencia paso, órdenes y todo ese tipo de cuestiones, tenemos que saber que cuando tenemos que expresar estas órdenes, las computadoras no entienden nuestro idioma castellano, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, ¿sí? Digamos, el programador o el usuario, ¿sí? Vamos a poner así el programador. Y de este lado tenemos la máquina, ¿sí? La máquina o el equipo informático. Equipo informático. ¿Cuál es el lenguaje del programador? Vamos a poner el lenguaje castellano, ¿sí? O sea, digamos, el lenguaje común. Y de este lado, ¿qué tenemos? Los equipos informáticos o máquinas, ¿en qué lenguaje entienden? El lenguaje binario, de unos y ceros, ¿sí? Lenguaje de máquina, ¿sí? Lenguaje de máquina, tenemos las instrucciones, ¿sí? Poco a poco vamos a ir hablando, si alguien quiere hacer un comentario es bienvenido, ¿sí? Pero ahí en el lenguaje de máquina hay instrucciones propias de cada microprocesador y esos lenguajes propios de cada microprocesador, tanto instrucciones como datos, se codifican en lenguaje binario. Es por eso que vimos en la unidad anterior de qué se trata el lenguaje binario, ¿sí? Entonces, desde acá hasta acá hay un mundo de diferencia, ¿sí? Y vamos a tratar de solucionar y de conducir esa diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a dividir como pasos, ¿sí? Pasos en niveles de abstracción entre el lenguaje común y el lenguaje de máquina. El siguiente paso que podemos hacer para poder llevar la orden nuestra, que el lenguaje común no lo entiende la máquina, va a ser hacer un tipo de instrucciones u órdenes en pseudocódigo, ¿sí? El pseudocódigo son instrucciones en las cuales sintetizo el lenguaje castellano y utilizo verbos específicos para dar las órdenes, ¿sí? El siguiente nivel de abstracción que vamos a utilizar en esta materia, después vamos a dar un ejemplo para ver de qué se trata esto, ¿no? El siguiente nivel de abstracción va a ser el diagrama de flujo, ¿sí? En el diagrama de flujo vamos a transformar, ¿sí?, en figuras geométricas algunos de los verbos que estamos utilizando en el pseudocódigo o en el lenguaje común, ¿sí? Y vamos a ir avanzando a este lenguaje de máquina que todavía no lo entiende, ¿sí? Esto es muy útil para hacer un planteo de las potenciales soluciones, ¿sí? Y el diagrama de flujo puede hacer una solución de un algoritmo que después vamos a enviar una definición de algoritmo para llegar al lenguaje de máquina. ¿Y qué es lo que podemos utilizar acá
en esta franja antes de llegar al código de máquina. ¿Qué se imaginan que tiene que estar acá? ¿Sí? Acá tiene que estar el lenguaje ¿sí? De programación. ¿Sí? Particular programación. En este caso, concretamente, el lenguaje C. ¿Sí? Pero podemos utilizar Python o lo que se nos ocurra, digamos, para programar. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer todo esto. Se le corta, profe, me parece. Y particular, ajá, bien. Lenguaje C. No me aparece, ah, sí, acá está un poquito inestable. Un segundito, ya. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo esta secuencia de pasos de abstracción, ¿sí? Para llegar al lenguaje de máquina. ¿Sí? Bueno, vamos a ver lo que es pseudocódigo. ¿Sí? Pseudocódigo. ¿Sí? Pseudocódigo, vamos a dar un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir, yo doy un enunciado de un problema que diga lo siguiente. Cargar dos valores, ¿sí? Correspondientes a la base y altura de un rectángulo y calcular e imprimir la base, el área y el perímetro. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Sí? Yo tengo acá mi sistema y ¿qué tendríamos como ingresar, como variables que tengo que ingresar al sistema? ¿Cuáles serían? La base, la variable B larga que puede ser de la base, que va a ser un ingreso, va a ser un dato de entrada, y la variable H. ¿Por qué elegí estas variables? Porque me parecen representativas, pero yo le podría haber tranquilamente llamado A y B. Pero son variables de entrada que entran a mi sistema y yo tengo variables de salida. ¿Cuáles son las variables de salida? El A de área Y el perímetro. y puede ser la variable P de perímetro. ¿Estamos de acuerdo en este esquema que nos permite un poquito organizar el problema? ¿Se entiende? Sí, profe. Yo más o menos no le entendí del todo. ¿Cómo? Yo como que no le entendí del todo. Bueno, Elías, ¿no? Sí. Bueno, entonces, yo lo que hice es lo siguiente, está perfecto, ya lo repito que me gusta que pregunten durante la clase, digamos, muchas veces ayuda. El tema es así, yo pedí acá, doy un enunciado que sería solucionar un problema y dice cargar dos valores, ¿sí? Correspondientes a la base y altura de un rectángulo y después calcular e imprimir el área y el perímetro. Entonces, yo tengo mi sistema, este es mi sistema,
¿sí? Y ese sistema le van a ingresar datos, como por ejemplo la base y la altura de un rectángulo cualquiera, y en este sistema va a procesar la información y va a devolver o va a tener como parámetros de salida que el área y el perímetro. ¿Se entiende? Sí, sí. De 10. Bueno, entonces, ese es un esquema que yo lo hago para que me ayude en esta resolución, ¿sí? ¿Qué es lo que... ¿Cómo se resolvería con pseudocódigo? Yo tendría que poner acá cada uno de los pasos. El primer paso sería decir que yo doy inicio, ¿sí? El segundo paso, ¿qué sería? Cargar bien, perfecto, ¿sí? Cargar el valor de la base, ¿sí? De B. Después sería cargar el valor de H, ¿no es cierto? Y después, ¿cuál sería el siguiente paso? El área. Calcular, ¿sí? Acá vamos a poner así. Calcular, vamos a poner así. Que el área va a ser igual a ¿qué? A base por la altura, ¿sí? Acto seguido podría ser... Cálculo el perímetro. Sí, vamos a hacer así. Vamos a mostrar la variable A. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Vamos a mostrar el área. Claro, para que sea más ordenado, calcular e ir mostrando los resultados. Sí, pero también lo que dijo su compañero de calcular inmediatamente el perímetro es totalmente válido, ¿sí? Entonces mostramos A, ¿sí? Y después que mostramos A, seguimos calculando. Y acá sería calcular, ¿sí? ¿Qué sería? Calcular P, que va a ser igual a ¿qué? Área al cuadrado. El O 2 perímetro por A. sería 2 por A más 2 por H. ¿Sí? Bien. ¿Y después qué deberíamos hacer? Profe, ¿no sería Mostrar 2 por B el... más 2 2 por por, H? 2 por B, perdón. Estaba distraído porque estaba ahí una puerta abierta y se escuchaba ruido. 2 por B más 2 por H. Perfecto. Perfecto, chicos. Está perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿después qué deberíamos hacer? Mostrar el perímetro. El perímetro, ¿sí? Perímetro. ¿Sí? Bien. ¿Y después de esto qué sería? ¿Qué quedaría? Imprimir. Bueno, cuando yo digo imprimir es mostrar, digamos, imprimir por pantalla, ¿no es cierto? Ah, bien, disculpe. ¿Sí? Bueno, y lo que vos decís es muy útil, ¿sí? ¿Sí? Es muy útil porque acá está el tema de los verbos. El tema de los verbos complica bastante porque, por ejemplo, recién imprimir se confunde con mostrar. Yo aclaré que era imprimir por pantalla. Y es complicado el tema de los verbos, especialmente en castellano, que hay tantos, ¿sí? Y tantos que simbolizan lo mismo o cosas distintas, ¿sí? O muchos verbos que significan lo mismo, se escriben de manera distinta, o hay algunos que se escriben de la misma manera y puede tener varios significados. Bueno, la cuestión que acá únicamente me hace falta el fin. Así como tengo el inicio, tengo el fin, ¿sí? Bueno, chicos, ahí estoy leyendo el chat y ya terminamos esta hoja. Y para cumplir con lo que se dice, les paso la fotito, ¿sí?
Espera un segundito que ponemos flash ahora. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí vimos nuestro primero y último algoritmo o programa en pseudocódigo. Lo conocemos, se hace así, se utilizan, ¿cuál es la técnica? Utilizar verbos, ¿sí? Estándares, pero digamos no nos ayuda mucho a llegar a la cuestión digital y binaria, ¿sí? Entonces Profe, ahí le escribieron algo por el chat. ¿Sí? Los pasos que usted dice parecen los que se usan en el programa, ¿sí? Sí. Los lenguajes de programación son muy comunes, ¿sí? Ya van a ver, digamos, bueno, C es parecido a C++, ya vamos a hablar en la unidad 4 sobre el lenguaje C en particular. En esta clase no vamos a ver el lenguaje C, ¿sí? Pero bueno, muchos lenguajes de programación se asemejan, ¿sí? Seguimos entonces. Vamos a seguir al siguiente nivel de abstracción, que sería el diagrama de flujo, ¿sí? En el cual vamos sustituyendo progresivamente los verbos por figuras geométricas. Entonces, yo tengo una I de inicio, ¿sí? Tengo una figura que es el rectángulo, que es para operaciones, ¿sí? Operaciones, ¿sí? Que yo puedo decir la suma, la resta, la multiplicación, que vamos a utilizarla con un asterisco, y la división, ¿sí? ¿Qué otras más podemos agregar? Esto que sería como el porcentaje, que significa el resto, ¿sí? Esto se utiliza muchísimo en electrónica, el operador resto, ¿sí? Porque es muy fácil computacionalmente hacer operaciones, ¿sí? Pregunto, si yo pongo 7 porcentaje 3, significa, ¿cuánto es el resto de 7 dividido en 3? 7 dividido en 3 es de 2. 2 por 3, 6. Al 7 va 1, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Si yo pongo 10 porcentaje 4, ¿cuánto es 10 dividido en 4? De 2. ¿Y el resto cuánto es? 2. 2. No. Perfecto. ¿Se entiende? Si yo pongo 101 porcentaje 2, ¿cuánto es? 50. 50 es el cociente. ¿Y el resto? Es 1. 1. Perfecto. Si yo pongo 171 porcentaje 2, ¿cuánto es? Es 1 porque es impar. Y si yo pongo 170 porcentaje 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el resto de 170 dividido en 2? 0. Es 0. Bueno, eso lo vamos a ver, ¿sí? Otra cuestión que va a ser interesante de ver es el tema de el igual, que significa asignación, ¿sí? Vamos a ver qué significa asignación. Bueno, ya lo vamos a ver dentro de 15 minutos a eso. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Vamos a ver una figura que es parecida a como una historieta. Queremos poner un globito, que queremos escribir algo, o una hoja que se imprime. Acá ponemos
mensajes. Mensajes en pantalla. Serían las salidas por pantalla. ¿Sí? Y después tenemos una F que sería fin. A esto le vamos a seguir agregando figuras geométricas, pero vamos a ir de a poco, a medida que nos hagan falta, vamos a ir agregando. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo resolvemos el ejercicio anterior? ¿Sí? Ahora, ¿sí? Con esta nueva forma. ¿Sí? Entonces, el ejercicio anterior, que sería ingresar el valor de la base, la altura, ¿sí? Y después eso imprimirla por pantalla, lo vamos a hacer ahora con diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? Inicio. Yo no escribo más inicio, sino pongo la I. ¿Sí? Y después, ¿qué debería hacer? Una cuestión para tener éxito en la programación es ser claro y tener una buena interfaz, con el usuario. Entonces vamos a poner un mensaje en pantalla que diga ingrese la base. Y lo escribo entre comillas. ¿Sí? Lo que yo ponga entre comillas sale tal cual, con errores de ortografía, de la manera que sea. ¿Sí? Otra cuestión que me faltó acá de la figura es el paralelogramo, ¿sí? Que sirve para ingresar datos. ¿Sí? Entonces, ponemos ingrese la base y pongo un paralelogramo y acá adentro pongo la variable. Entonces pongo B larga, pongo la base. Se va a guardar en esa variable. Después pongo otro símbolo de mensaje y pongo ingrese la altura. Y ahora pongo un paralelogramo y pongo la variable h. Y ahora voy a hacer una operación de asignación. Y pongo que a, ¿sí?, que es la variable que va a representar al área, va a ser igual a base por altura. ¿Sí? ¿Qué quiero ser claro? Esto no es, ¿sí?, no es una ecuación como el análisis matemático o como álgebra. Esta es el igual, es el operador, ¿sí?, asignación, que lo que hace es que se grabe en A el resultado de B por H. No estoy igualando, le estoy diciendo que A va a valer, siempre se copia el resultado del lado izquierdo del igual, ¿sí? Lo del lado derecho se copia al lado izquierdo y este resultado se graba en esta variable. ¿Sí? En este caso, este resultado en esta variable. Entonces, el igual no es un elemento que me represente una ecuación, sino el igual es el operador asignación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Una vez que hice el cálculo, voy en paralelo a lo que hice yo en el pseudocódigo, ¿sí?, que ya me lo olvidé, y voy a poner el área es 2 puntos y pongo A. ¿Qué pasa? Acá yo escribí algo entrecomillado y hay algo que no está entre comillas. ¿Por qué se les ocurre a ustedes?
Porque es una variable y no un Porque es texto. una variable, no un texto para que salga en pantalla, sino un resultado. Perfecto, porque esto es un texto y va a salir tal cual literal, ¿sí? Y esto es una variable que va a salir su valor, ¿sí? Una cuestión que vamos a empezar a diferenciar es que el lenguaje C es sensible a las mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vieron que una contraseña de un correo electrónico no da lo mismo que yo ponga una letra en mayúscula que en minúscula. Son como dos símbolos distintos, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo ponga entrecomillado, va a ser una interpretación literal y lo que no ponga entre comillas va a averiguar el valor del área y va a escribir ese valor en pantalla. ¿Se entiende? Bien. Después, ¿qué debíamos hacer? Calcular el perímetro. ¿Sí? P mayúscula es igual a 2 por la base más 2 por la altura. ¿Sí? Y después acá pongo el perímetro, 2 puntos, cierro comillas y pongo la variable P y sabe que van a poner el valor de P. Finalmente, ¿qué tengo que hacer? Poner la letra F de Fi. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Bueno, les envío por... Profe, quería, más que preguntar, decir una aclaración ahí, que escuché que uno de los chicos, por ejemplo, cuando usted dijo 2 por B más 2 por A, no me acuerdo quién dijo que puso B al cuadrado o A más B al cuadrado. O sea, no sería como al cuadrado porque a la hora de la codificación o pasarlo al code block, no se puede poner al cuadrado, sino poner el asterisco como el signo por, digamos. Exactamente. Yo lo pongo el por, digamos, tradicional de la matemática y pongo el asterisco porque es lo que vamos a utilizar en el siguiente paso. Dentro de una clase vamos a estar utilizando el asterisco y me estoy tratando de adaptar un poquito a cómo va a ser la escritura en un lenguaje de programación, ¿no? Bueno, ahí ya les llegaron las dos imágenes de las hojas que hicimos, ¿no? ¿En el grupo? Sí, profe. De 10, ¿sí? Bueno, entonces, ya vimos el concepto de lo que es pseudocódigo, ¿sí? Que lo vimos y no lo vamos a utilizar más, ¿sí? Ya aprendimos lo que es el concepto de variables, ¿sí? Y nos tiene que quedar en claro de que todo esto, ¿sí? Todo esto, cuando hacemos un algoritmo, tiene que ser para todos los casos que se nos plantean, ¿sí? Esto sería para cualquier tipo de triángulo de rectángulo, ¿sí? Ponemos cualquier valor y bueno, haría el cálculo que corresponde, ¿sí? Bueno, vamos a seguir un poquito, ¿sí? A ver, vamos a buscar una solución a algunas cosas que ya conocimos. Con este tipo de programación, ¿qué podemos hacer? Yo les doy el enunciado y yo les doy 2 minutitos, ustedes piensan cómo podríamos hacer un programa que nos permita calcular, hacer el paso de un ángulo en grados a radianes. ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Sí? Si yo tengo un ángulo expresado en grados, ¿sí? Y lo quiero pasar a radianes, ¿cómo sería?
¿sí? ¿Cómo sería mi nuevo ángulo de radianes? Lo que vieron ustedes en el seminario de ingreso. ¿Cómo es? ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo la? Los escucho. Perdón, profe, no entendí lo que estaba haciendo ahora, pues justo me levanto un segundo. Bueno, Grados por pi sobre 180, ¿no era, profe? bien. A ver, yo tengo el ángulo en grados y lo quiero pasar a radianes, ¿no? Entonces, el ángulo en radianes va a ser igual a ¿qué? Al ángulo en grados, ¿sí? Por Lo pi sobre multiplico radian. Por pi Sobre radian. sobre 180. sobre ¿Así? 180. Ah, sí, Perfecto. mala mía, mala mía. Bien. Ese es el cálculo, ¿no? Y siempre nos olvidamos, nos confundimos. ¿Cómo podríamos hacer un programa que permita hacer esa conversión de sistema? ¿Sí? Yo los escucho. ¿Cómo lo podríamos hacer? Le pondríamos inicio, Perfecto. ingrese el valor del ángulo en grados, Bien. Ingrese el ángulo en grados. Asignarle una variable ahí, que guarde ¿Cómo lo ese llamamos a valor. esa? Tita, por ejemplo. Utilicemos una letra que podamos codificar, digamos. Ah, Podemos, profe. G. ¿qué variable sería? Ah, Claro, por la ejemplo. G. O la Sí, G. una G, para que sea más fácil. G de grado, ¿sí? A ver, hagamos así. ¿Vieron que en las calculadoras sale la letra D de degree, Claro, la de gris. que significa grados? ¿Sí? D es igual a degree, que digamos es En inglés. en inglés, digamos, es grado, ¿no? Entonces le vamos a poner la letra D, que es la que sale en la calculadora, ¿sí? Después, ¿qué deberíamos hacer? La operación. La operación. Perfecto. La operación. Y que tendríamos que hacer una asignación. ¿Y qué podríamos poner? D La igual R. a... Que los radianes, que el ángulo en radianes va a ser igual a ¿qué? A D por pi, que sería 3,14, 16, etc. Y lo dividimos por 180. Vamos a poner así y lo dividimos en 180. ¿Sí? ¿Se sigue pincelando, chicos? No, profe. Se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces ya tengo, ¿cómo sería el bloquecito yo ingreso como dato el ángulo en grados, en degree, y tengo en radianes? Eso sería mi esquema de bloque de entrada, salida de datos. ¿Estamos de acuerdo? Deberíamos mostrar el mensaje ahí. Ahora que ya hicimos el ingreso, el cálculo, ahora podríamos mostrar el mensaje. Mostrar el mensaje con una variable asignada a eso, que sería R. Está el ángulo expresado en radianes es, y ahí cierro la doble comilla, y es R. la variable R, ¿sí? ¿Qué más falta? Nada más. Y ponemos final. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Estamos. ¿Sí? Así como este Profe. tipo de cálculo podemos ingresar el radio y podemos calcular el diámetro, la circunferencia y el área de un círculo. ¿Sí?
y todo ese tipo de cuestiones, de algunas fórmulas que nos complican la memoria, ¿sí? Nos complica la memoria, pero digamos, si lo trasladamos a eso, a un programa, nuestro programa lo puede hacer por nosotros. Existen compiladores en C que se pueden aplicar, digamos, ahí en Android, así que podríamos hacer todo este tipo de sistemas de conversión y hacer una app para nuestro celular en lenguaje C. ¿Sí? Así que, bueno, son múltiples las aplicaciones que podemos hacer. ¿Sí? Bueno, le saco una foto de la hoja. ¿Sí? Y se lo envío. Bien. ¿Pero qué sucede? ¿Sí? Siempre de procesar e ingresar datos, ¿sí? Nos interesa muchísimo de que sea capaz de tomar decisiones, pero no porque sea un sistema inteligente, sino que en función de ciertas variables internas del sistema, haga un curso de acción o no. Por ejemplo, si tengo un sistema de riego que detecta que el nivel de milímetros de lluvia alcanza un determinado nivel, por ejemplo, no activa una válvula para riego o no prende la bomba. Pero no es porque sea un sistema inteligente, tan solo porque hizo la consulta de un sensor o de una variable que le dio un resultado, entonces toma una acción o no en función de lo que programó alguna persona. ¿Se entiende? Entonces, vamos a incorporar, ¿sí?, a nuestro listado de figuras geométricas que representan acciones, una nueva figura que se llama la bifurcación. La bifurcación, yo tengo un rombo en el cual acá hago una pregunta, ¿sí? Y esa pregunta puede tener un camino por el sí y un camino por el no. Acá puedo tener una serie de acciones o ninguna. Y después finalmente se unen y continúan con el código. La pregunta que se pone en este lugar se llama condición. ¿Sí? Entonces ya no tengo una estructura lineal en el cual seguía una serie de pasos estrictos. Ahora puede, en función de esta condición, que un ejemplo de condición sería si A es mayor a 0. Si es mayor a 0, hace esto, va por este camino, y si no es mayor a 0, va por este camino. Finalmente se unen los dos caminos y continúa. Y eso es lo que llamamos bifurcación, ¿sí? ¿Sí? Y esto es un manejo de flujo que se llama, o sea, de por dónde va el camino de la programación. ¿Sí? Yo podría dar un ejemplo, porque los ejemplos siempre ayudan a entender, digamos, ¿sí? Yo podría decir, ingresar un número, un valor, y determinar si el valor es par o impar. ¿Sí?
Bien. ¿Qué es lo que me gustaría aclarar antes de hacer este ejercicio? Decir, ustedes vieron que yo puse un operador, ¿sí? Que era de asignación. Ahora yo voy a enumerar los operadores de comparación. Los operadores de comparación son mayor, mayor igual, ¿qué tenemos? Menor, menor igual, ¿sí? Y después tengo el igual, igual. ¿Qué significa? Si es igual. ¿Por qué no pongo un solo igual y pongo doble igual? Porque si no estaría asignando una variable. Porque se confundiría con el operador de asignación. Un solo igual, ¿sí? ¿Sí? Un solo igual, yo estoy asignando. Y con dos iguales, estoy comparando si algo es igual a otra cosa. ¿Sí? De vuelta, el igual igual tampoco es una ecuación. Es una comparación. ¿Sí? Y cuando quiero decir distinto, pongo el signo de exclamación y el igual significa distinto. Entonces, estos son los operadores de comparación. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Entonces, ¿cómo solucionaríamos esto? Pongo inicio. Hago un mensaje por pantalla que dije ingrese un valor. ¿Sí? A ese valor, ¿cómo lo llamamos? N. ¿Cómo lo N. N. Perfecto. ¿Cómo puedo preguntar si ese número es par o impar? La bifurcación. Perfecto. Estoy de acuerdo, me convencieron. ¿Y qué pongo adentro como condición? O sea, como pregunta. Si n es distinto de 2, 4, 6 u 8. Perfecto, pero incompleto. Siga. Obviamente tenemos que hacer los dos caminos. Si es par, va a terminar, podemos hacer otra operación igual. Está bien. El tema así, Franco, digamos, enumerar los casos particulares, que sería como en el análisis matemático, hacer una enumeración de los casos, sería larguísimo, ¿sí? Porque yo te Sí. diría, está incompleto porque no dijiste el 1000, el 1002, el 1004, el 1006, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una pregunta de manera general? Yo preguntaría si el resto de esa variable... Y el resto da 0. Claro, entonces, ¿cómo se escribiría eso? Si n porcentaje 2, que significa el resto de n dividido en 2, Es igual a 0. es igual a 0. Si me dice que sí, entonces, ¿qué debería hacer? Ah, ya entendí, ya entendí. El número es par. Y si la respuesta es no, tendría que escribir acá el número es impar, ¿verdad? Y después junto el sí y el no y finaliza. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No.
¿Ah? ¿Podría explicar esa última parte de nuevo que no la entendí bien, María? Sí, cómo no. Bien. O sea, justo donde puso n es el porcentaje del 2 ahí, de ahí en adelante. Bueno, vos fíjate, perfecto. Vuelvo un poquito a una filmina anterior. Mira, vos fíjate acá. ¿Sí? Lo que vos no entendés seguramente es el operador resto. Vos fíjate, si yo hago 7 dividido en 3, ¿sí? Por ejemplo, yo digo que 7, ¿sí? Porcentaje 3 es igual a 1. ¿Por qué? Porque 7 dividido en 3 es de 2 y el resto es 1. ¿Sí? Este es el operador resto. ¿Se entiende? Vos fíjate, 171 porcentaje 2 dice cuánto es el resto de 171 dividido en 2. Es igual a 1, ¿se entiende? Sí, profe. Y de 170 porcentaje 2, ¿sí? El resto de 170 dividido en 2, ¿cuánto es? 0. Porque es par. 0, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy preguntando yo? Estoy preguntando si el resto de n dividido en 2, si da 0, significa que el número es par. Si no da 0, significa que es impar. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora ya lo entendí bien. De 10. ¿Sí? Bueno, entonces le saco una foto, ¿sí? Le saco una foto y lo agregamos. Ahí lo cortamos un poquito a la imagen. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con esta nueva figura? Podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes vieron que en análisis matemático una función cuadrática puede tener raíces o no, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las? Por ejemplo, yo puedo tener acá, este es mi eje X, Y. Esta función tiene dos raíces, ¿sí? Una acá y otra acá, ¿sí? Dos raíces. Esta función tiene una raíz, ¿sí? Y esta función, ¿cuántas raíces tiene? No tiene. Ninguna. 0 raíz. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ustedes conocen que para calcular x1 y x2, que son las raíces, que este sería mi x1 y este sería mi x2, ¿sí? Yo utilizo Bhaskara, Claro. que es b menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, sobre 2 por a. ¿Sí? Bueno, a, b y c, aparte que son coeficientes, ¿sí? Son variables en este caso, ¿sí? Para nuestro caso serían variables, ¿sí? ¿Cuál sería la idea? De que yo tengo mi sistema, yo le ingresaría como dato el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C, y como resultado me daría mi x1 y mi x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, profe. vamos a ver ahora cómo lo hacemos,
¿sí? Porque hasta ahora dijimos la idea, ¿sí? ¿Cuál es la idea de todo esto? Que yo en este caso, cuando tengo raíces, 0 raíces, o sea, no tengo raíces, ¿qué sucede con mi raíz acá? Esto lo voy a llamar D, que es el discriminante. Y yo voy a tratar y preguntar y de evitar hacer el cálculo en la raíz de un valor negativo, porque me va a dar un valor imaginario. Entonces, yo voy a preguntar si el discriminante es positivo o si es negativo. Y ahí voy a utilizar la bifurcación. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo sería? Pongo inicio, ¿sí? Hago un cartel. Ustedes cuando hagan el ejercicio práctico tengan un poco más paciencia. Y yo voy a poner acá, ingrese los coeficientes. Y en un solo paralelogramo voy a hacer el ingreso de los 3 valores. A, B y C. ¿Se entiende? Profe, ¿se hace siempre con coma o podemos poner punto y coma? Pongan coma. ¿Sí? O pongan punto y coma. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el discriminante. Y el discriminante va a ser igual a ¿qué? A b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, el discriminante va a ser igual a b por b, esto es b al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 4 por a por c. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí me va a decir el valor que tengo en la raíz. Acá. Esto es lo que yo puse. No puse b al cuadrado, puse b por b, que es lo mismo. Entonces yo ahora, como ya calculé el discriminante, yo voy a hacer la pregunta. Voy a preguntar si el discriminante es mayor o igual a 0. Si me dice que sí, tengo raíces. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Imprimir un cartel en el cual diga no tiene raíces reales. ¿Sí? Ese por el lado del no. Y si me dice que sí, voy a decir que x1 es igual a ¿qué? A menos b más raíz cuadrada de d sobre 2 por a. Pongo raíz cuadrada de d para evitar, digamos, el cálculo este largo, ya que lo calculé. Y después, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? X2. X2. Podría mostrar x1, ¿sí? O directamente podemos calcular también x2, ¿sí? Pongo x2 es igual a menos b menos raíz cuadrada de d dividido en 2 por a. ¿Sí? Y acá pongo. Ahora sí. Raíz 1. Y pongo x1. Y pongo raíz 2 y x2. Después el sí y el no se juntan y juntos finalizan. ¿Sí? Fíjense
que acá siempre voy a tener un único final. ¿Sí? No tengo un final acá y otro final acá, 2 finales, 3 finales. Siempre voy a tratar de conseguir tener un único inicio y un único final. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí. De 10. De 10. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿Y chicas? Ahí en el chat. Maxi Barrera. Ah, bien. Entendió el discriminante, dice. Bueno, el tema es así. Volvemos acá, ¿sí? Cuando yo tengo la fórmula de Bhaskara para el cálculo de las raíces x1 y x2 es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. A esta expresión que está debajo de la raíz, ¿sí?, se le llama discriminante. Y yo lo voy a llamar con una variable que se va a llamar variable d. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el discriminante es mayor o igual a 0? Puedo calcular la raíz. Por lo tanto, va a haber raíces reales. ¿Qué pasa cuando el discriminante es menor a 0? ¿Sí? No puedo calcular la raíz porque sería la raíz de un valor negativo. ¿Existen los reales la raíz de un número negativo? ¿Sí o no? Sí. No. 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 Es binario, esto es sí o no, digamos. Está bien. Bueno, no puedo calcular la raíz de menos 4, la raíz cuadrada de menos 4, porque no hay ningún valor que elevado al cuadrado de menos 4. Entonces, no tiene solución en los reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos fíjate lo que hice yo más adelante. ¿Sí? Ingresé los coeficientes, hice el cálculo del discriminante, que es b al cuadrado o b por b menos 4 por a por c. Si ese discriminante no es mayor o igual a 0, ¿qué tengo que imprimir? Que no tiene raíces reales. Y si es que sí tiene, si es que d es mayor o igual a 0, significa que puedo calcular la raíz, esta raíz que pongo acá, y ahí calculo x1 y x2. ¿Sí? Si hubiera hecho el cálculo de x1 y x2 sin preguntar, me estaría equivocando de decir cuál es la raíz 1 y es la raíz 2. ¿Se entiende? ¿Se entiende que había preguntado el discriminante? Bueno, de 10. Sí, profe. De 10, Maxi. Bueno, de 10 seguimos avanzando. Bueno, entonces, esto, ya le envié la foto de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? No, eso no, profe. Bueno, ya le sacamos la foto. Ahí va. Bueno. Y así podemos avanzar y aplicar estas figuras que parecen muy sencillas y simples para resolver un montón de ejercicios, ¿sí? Vamos a ver que esta cuestión de la bifurcación la puedo aplicar en cualquier momento, ¿sí? Y después en la rama del sí o en la rama del no, puedo poner cualquier tipo de instrucciones, lectura de datos y inclusive otra pregunta, ¿sí? Entonces acá vamos a llamar sobre bifurcaciones, ¿sí? Anidadas. Significa uno dentro de otras, ¿sí?
Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Si yo ingresar 3 números distintos, ¿sí? E indicar cuál es el mayor. ¿Cómo deberíamos hacer? Empezamos con el inicio, ¿sí? Después, ¿qué deberíamos hacer? El mensaje. Hacemos un mensaje, ¿sí? En el cual decimos... Ingrese 3 números. Bien. Puede ingresar los 3 números o ingresar de a uno. ¿O no? Exactamente, ¿sí? Pero finalmente vas a terminar ingresando 3 números. ¿Cómo quieren que los llamemos? A, B y C. Perfecto, estoy de acuerdo. Bueno, A, B y C, ¿sí? Porque me parece, pero yo podría tranquilamente haber utilizado X, Y, Z, etcétera, ¿no? Entonces, mi sistema, ¿sí? Sería ingreso A, ingreso B, ingreso C, y me dice cuál es el mayor. ¿Sí? Me sale cuál es el mayor de esos 3. Bien, entonces, ingreso A, B y C. No existe una instrucción, una sola, que me compare 3 números. Yo puedo comparar de 2. ¿Cómo puedo hacer para determinar cuál es el mayor de estos 3 números? Cualesquiera. A, B o C. Ingresar una bifurcación y preguntar si uno es mayor, cuál de los 3 es mayor, digamos. Está bien, pero yo no puedo de los 3. Yo puedo de a 2. Sí, por eso. Hacer una pregunta y según la respuesta ir hacia un lado y volver a hacer la pregunta, digamos. Bueno, decime Agustín, decime una pregunta concreta. Si A es mayor que B. ¿Sí? Puedo tener que sí, una respuesta que sí y una respuesta que no. ¿Qué pasa si me dice que sí? ¿Qué debería hacer? Compararlo con C. Perfecto. Yo les entiendo la idea, pero tiene que ser más completo, digamos. Primero comparé con B y ahora comparo A con C. Si me dice que A es mayor que B y viene por este camino, y después pregunto si A es mayor que C y me dice que sí, ¿qué pasa? A es el mayor. Es el ¿Están todos valor, ¿están todos de máximo. acuerdo con el compañero o no? Sí. Vamos, no tengan miedo. Sí, sí, profe. De 10. De 10. Y si es que la respuesta es no, C es el valor máximo. claro, porque hasta acá A le gana a B y va ganando. Pero si es que C le gana a A, el nuevo mayor es C es el mayor. ¿Sí? Y acá lo junto y después sí. ¿Se entiende? Esta es la parte del sí. Vamos a la parte del no. ¿Qué deberíamos preguntar acá en el no? Y es lo Yo mismo, pero con B. Sí, En vez B. de ser A, va a pregunté. ser B. Perfecto. Dije A mayor a B y me dice no. Entonces yo tengo que preguntar si B es mayor que C. Si B le gana a C, que viene ganando. Si me dice que sí, ¿cuál sería la conclusión? Que B es el mayor. B, Que se, no, B, está bien, está bien. B es el mayor.
Y si me dice que no le ganó B a C, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la conclusión? Que C sería el mayor. Perfecto, C es el mayor. Entonces, el sí y el no se juntan y van en un solo camino. Y acá el sí, esta gran rama del sí y esta gran rama del no, que después tienen caminos únicos, se deberían juntar para concluir en un único fin. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, clarito. A ver, vamos a ver un par de ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, denme un valor para A, un valor para B y un valor para C. 2, 7 y 8. 2, 7 y 8. ¿Cuál gana ahí? Ganaría el 8, ¿no es cierto? Entonces, vamos acá, preguntamos. ¿A es mayor a B? ¿2 es mayor a 7? No. No, va por acá. Y pregunta, ¿B es mayor que C? ¿Sí? No. No. No, entonces la conclusión es C el mayor. Ajá. ¿Está? Y finalmente, este no es un sistema inteligente. Este es un sistema que tuvo respuesta porque nosotros lo programamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hago una pregunta. ¿Por qué apareció por esta rama del algoritmo y no por esto que dice C es el mayor? ¿Cuándo funcionaría por este lado? Cuando A sería más grande que B, A sería pero más más chiquito que C. Lo hace más grande que B. Perfecto. Entonces sería el caso, díganme en un caso de ABC. 5, 3, 8. Ponemos 7, 2, 8. ¿Sí? O sea, digamos, en el cual, digamos, sigue siendo C el mayor, pero nada más que está invertido. Entonces, está bien. Vamos acá al caso. A, que es 7, ¿es mayor que B? Sí. Sí. Sí, viene acá. Y después, A es mayor que C, 7 es mayor que 8. No. No, entonces C es el mayor. ¿Sí? Y viene por acá. Hagamos un caso donde sea el B el mayor. ¿Y qué ponemos? 4, 9, 5. 9, 5. Entonces, ¿cómo sería? Y acá tenemos que obviamente el 9 es el mayor. 4 es mayor que 9. Sí. No. No. No, viene por acá. No. Ah, bien. ¿Sí? Ah, está haciendo el último, el 4. No, está. Este, 4, 9, 5. Sí, sí. A ver, vamos de vuelta. A es mayor que B, 4 es mayor que 5. No, viene por acá. No. Después, B, que es 9, ¿es mayor que 5? Sí. No. Sí. Sí, Sí, perdón. el 9 Sí. es mayor que el 5. B es mayor que C. Entonces, si es por sí, B es el mayor. Y imprime que B es el mayor. ¿Se entiende? Y la última de todas, que sería 9, 5, 6, por decirlo, ¿cierto? En el cual el 9 es el mayor. Entonces yo pregunto, ¿A es mayor que B? ¿9 es mayor que Sí. 5? Sí. Sí. Después, A es mayor que C, 9 es mayor que 6. Sí. Sí. A es el mayor. Y tenemos el resultado. Profe, ¿Estamos? ¿y con un igual? No, porque yo dije en el enunciado que eran 3 números distintos. Ah, ya ¿Sí? sé, pero en el caso hipotético de que hiciéramos una programación que determinara los números iguales. Sí, podría ser más complejo el algoritmo. Lo que pasa es que estamos utilizando este ejemplo para demostrar cómo se pueden hacer preguntas después de otra pregunta. O sea, un if, ¿sí? Esta que es una bifurcación es una pregunta y en inglés algunas veces le llamamos If. pero no en el sentido de afirmación como el yes, sino if potencial. Decimos, Sí, eso. si A es mayor a B, haga esto o si no aquello, ¿sí? ¿Sí? Por el lado del sí, una rama y por el lado del no, otra rama. Una cuestión que me quiero detener antes de avanzar para que tengamos algunos criterios prolijos de programación. Fíjense, profe, ¿sabe qué?
yo hubiera puesto el sí hacia la izquierda y el no hacia la derecha, y junto con esta línea, para que me quede un solo símbolo, C es el mayor, para ahorrar lapicera, porque sería más corto, ¿sí? Yo a esa propuesta le digo que no, ¿sí? Le digo que no porque yo lo voy a ir orientando a una futura implementación en lenguaje C, y yo no puedo hacer en el lenguaje de programación esos vericuetos que puedo hacer en la parte gráfica. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que acá yo tengo C es el mayor y C es el mayor? Lo podría haber unificado la figura gráficamente, porque después no lo podría codificar, ¿sí? Es una sugerencia que se las hago de entrada nomás, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un poquito ya la síntesis, porque ya estamos llegando a las 10:30. ¿Qué es lo que hicimos en esta clase? Nos presentamos como la introducción a la programación, que es lo que vamos a ver nosotros durante muchas semanas, ¿sí? Ahora estamos viendo diagrama de flujo y pronto vamos a pasar a lo que es codificación, ¿sí? Vimos someramente lo que era el pseudocódigo, ¿sí? Que era como el primer paso del idioma castellano hacia la programación, digamos, digital o el lenguaje de máquina. Y después vimos un primer ejemplo y último ejemplo, y ahí nomás migramos a lo que es el diagrama de flujo, que es la siguiente herramienta en esta abstracción. Y eso es lo que estamos resolviendo ahora, ¿sí? Primero empezamos haciendo y aprendiendo de que hay figuras geométricas, como el rectángulo, que me representa una operación, que puede ser suma, resta, multiplicación, división, resto y otras operaciones, y después también el operador asignación, que es muy importante, ¿sí? Después vimos que eso nos permitía hacer programas como lineales, ¿sí? Con una instrucción tras de otra, sin que se altere ese orden, ¿sí? Y que sean estrictamente secuenciales las órdenes. Y después aprendimos de que podemos utilizar la bifurcación. La bifurcación estaba representada por un rombo, que adentro de ese rombo había una pregunta. A esa pregunta la llamamos condición, ¿sí? Hay muchas cuestiones que una condición es una afirmación en análisis matemático, y nosotros una condición en informática es una pregunta, ¿sí? Así que mira qué distinto significado que tiene, ¿no? Entonces esa pregunta, yo le puedo hacer muchas preguntas al sistema, ¿sí? Y puedo utilizar para eso los operadores de comparación. Los operadores de comparación son mayor, mayor igual. Fíjense que el mayor igual no es un símbolo, ¿sí? Fíjense cómo lo escribí. No puse el mayor igual con el igual en el mismo palito del mayor. Puse mayor o igual porque después de la codificación no existe el símbolo mayor igual. Existe el mayor y el igual. Y así lo vamos a escribir. El menor igual, y no vamos a poner igual menor, vamos a poner menor igual, porque es la única forma que el lenguaje de programación el día de mañana lo va a distinguir. Y el igual igual, ¿sí? ¿Qué es lo que es importante? Después que hago una pregunta, una bifurcación, o acá le vamos a llamar if, porque después vamos a codificar así en inglés, siempre, por más que toma caminos distintos, después se unen en un único camino. ¿Sí? Y después vimos también que cuando yo utilizo bifurcaciones, después de una bifurcación puede venir cualquier tipo de operación, incluida otra bifurcación. ¿Sí? Una bifurcación tiene valores binarios. ¿Es sí o no? No hay uno que
no estoy seguro, ¿sí? Es binario, es o 1 o 0, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Cuando yo digo sí, ¿sí? Cuando yo digo sí, yo puedo decir 1, yo puedo decir que es verdadero o puedo decir que es true, que es verdadero en inglés. Cuando yo digo no, puedo decir que es 0, yo puedo decir que es falso, ¿sí? O yo puedo decir que es false, false en inglés, ¿sí? De todas estas maneras le puedo llamar al no. Y de todas estas maneras lo puedo llamar al sí. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, nosotros en electrónica nos vamos a manejar mucho con unos y ceros, o verdadero o falso, o sí o no. ¿Se entendió alguna pregunta, chicos? Yo, profe, Sí. que en otras clases habíamos quedado como que el 0 era el positivo y el 1 el negativo, ¿verdad? No, el 1 es la afirmación y el 0 es el no. Ah, entonces no sé por qué había entendido eso. Sí, bueno, lo revisamos, capaz que me expresé mal, pero digamos... No, pasa que él está diciendo, profe, en el tema de los cálculos de binario. Cuando sí. el bit de acarreo es 0, significa que todo el número es positivo, y cuando es 1 es negativo. A eso se refiere. Eso Ah, es sí, sí, cierto. sí. Eso es tal cual vos lo dijiste, digamos, es correcto, pero en lo que vemos, a ver, yo lo voy a escribir y lo voy a dejar por escrito, ¿sí? Estamos hablando de condiciones lógicas, ¿sí? ¿Sí? Vamos a 0 para el falso y 1 para el verdadero. ¿Sí? Nos vamos a manejar un poquito de esa manera, ¿sí? O sea, se aplicarían las leyes de la electricidad, sería 0 para que no pase y 1 para que sea conductor. Sí, Franco, exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a utilizar, hay algunos que tienen el criterio de lógica negativa, pero bueno, vamos a decir que nosotros el 0 lo vamos a tomar como falso y al 1 como verdadero. Fíjense que cuando estamos hablando de condiciones lógicas, no estamos hablando de valores aritméticos que se pueden sumar, restar, multiplicar, sino estamos hablando de condiciones lógicas de verdadero o falso. Que después la próxima clase, lo primero que vamos a hacer son los operadores lógicos AND y OR. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver la próxima clase. Pero bueno, ya son las 10:29 y para abordar esa temática y poder evacuar todas las dudas, merece que lo encaremos con tiempo en la próxima clase. ¿Sí? Bueno, si no hay ninguna duda hasta acá, estaríamos terminando la clase, ¿sí? Y bueno, nada más que eso, ¿sí? Buenas noches, chicos, ¿sí? Profe, tengo una duda que es un poquito fuera del tema, Sí. que me daba curiosidad. ¿Cuánto se puede tardar uno en hacer un programa, supongamos un sistema de ventas, así para algún negocio? Para un sistema de negocio, digamos, se puede llevar mucho tiempo, ¿sí? ¿Un año, 2 años, así o más? Según la cantidad de tiempo que vos le dediques. El tema es que te puede llevar más de un año si es que vos te dedicas a hacer facturación electrónica y una serie de cuestiones, ¿sí? Sí. En realidad también depende de qué tanta información o qué tanto le quiera agregar al programa, digamos, el programa Claro, es ¿cuánto complejo. lenguaje le meta? Claro, hay programas Claro, por que son ejemplo, complejos, otros son más simples, digamos. a ver, es un sistema de control de stock y que vos manejas una base de datos, ¿no? Si vos haces stock, facturación y alguna otra cosita más, lo podés hacer en muy poco tiempo.
El tema, si a eso vos le querés agregar cuenta corriente, si vos querés fiar, si vos querés manejar el banco, es otro módulo más. Si vos querés hacer algún tipo de boleta Claro. electrónica, es otro módulo más. Y es como un auto que es modular. Y que si vos decís, mira, yo quiero un auto común y corriente, después le agregas un aire acondicionado, le agregas una serie de funcionalidades, se vuelve más complejo y más caro, ¿sí? Todo depende de lo que vos quieras hacer, ¿no? Sí, profe. Yo Encima, trabajo con uno, por eso me da curiosidad saber. ¿con qué sistema trabajas? Con el Answer Soft. Algo así. Sí. Bueno, por ejemplo, ese es muy parecido al Icon. El Icon también es bastante complejo, digamos, tenés un montón de módulos, cual, no solo lo más básico, facturación y todo tipo de cosas, sino cuando tenés que cargar facturas a la API, control de stock, tenés, por ejemplo, si tenés un vendedor, un empleado, de acuerdo a la venta que vos hagas, vas teniendo un porcentaje que le va quedando al vendedor, entonces todo eso tiene su Exactamente. módulo, digamos. Ujú. Sí, todo eso, fíjense, una cuestión, una aclaración, nosotros vamos a hacer un lenguaje C, que es un lenguaje de bajo nivel, en el sentido de que es un lenguaje de que va a estar orientado a haber sido el código de máquina. Y eso significa que va a ser muy ágil y muy rápido. Si yo quiero hacer un sistema de facturación, tengo que utilizar un lenguaje que tenga manejo de base de datos y no necesariamente de bajo nivel. Por lo tanto, esto que vamos a hacer nosotros va a distar mucho de lo que sea un sistema de facturación y stock, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a hacer aplicaciones orientadas a otro tipo de cosas porque los electrónicos necesitan velocidad y contacto mucho con el hardware, ¿sí? Así que bueno, va a ser una orientación distinta, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, chicos, cuídense mucho, nos vemos, hasta la semana que viene. Bueno,